Paz de Cristo, hermanos. Estamos nuevamente aquí y es una alegría para mí encontrarme con todos ustedes, retomando estos estudios de la Escuela de Discipulado Sígueme, del nivel Nacer, en lo que se refiere a lo que estábamos haciendo antes de que empiece esta crisis. Y bueno, y la idea es en esta primera vuelta simplemente repasar los temas de una forma somera, una forma un poquito por arriba, porque ya los vimos, pero como hay algunos que algunas clases no estuvieron y algunos estuvieron en unas sí y en otras no, vamos a hacer un repaso como para poder tomar y retomar los temas donde los habíamos dejado. Así que lo que estuvimos viendo y el primer capítulo hablamos acerca de la Biblia. Cuando hablamos acerca de la Biblia dijimos que era el gran libro de Dios. Y ahí en ese momento vimos que había un texto para memorizar en el capítulo y el texto decía: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el texto para memorizar, y lo que vimos en esta clase fue ¿qué es la Biblia? ¿No? E intentamos desglosar qué es. Dijimos que era un libro que era único en su forma, que es un libro que era totalmente único porque fue hecho por hombres, pero a lo largo de unos 1800 años, entre 1600 y 1800 años, por 40 autores distintos que estuvieron en 3 continentes distintos, Asia, África y Europa. Fue escrito en 3 idiomas distintos, en griego, hebreo y arameo. Y no obstante todo eso, la Biblia tiene una unidad temática, pese a que toca todos los temas que se les puede ocurrir, desde la familia hasta el pecado, pasando por la salvación. Entonces es un libro único en cuanto a su origen, porque decimos que fue inspirado por Dios. Y eso inspirado no significa que haya sido dictado directamente, sino que muchas personas ni siquiera sabían que estaban escribiendo la Biblia. No vamos a entrar en detalle ahora con ese tema de cómo es que un libro llegó a estar dentro de la Biblia, pero tuvo todo un proceso para que eso suceda. ¿Y para qué fue escrita? Fue escrito por un motivo, yo diría que casi único, que este motivo es el hecho de dar a conocer la relación entre Dios y las personas, entre Dios y la humanidad. Por eso es que es tan importante conocerla, porque nos trae salvación, nos trae fe, nos da poder en contra de las cosas que nos hacen mal, en contra del diablo básicamente, nos da protección también, nos da alimento para nuestra alma, nos hace tener frutos, ser fructíferos, ser exitosos, nos da sabiduría, nos da vida y nos da paz. Entonces todo esto está en la Biblia y por eso, y esos beneficios son los que nos hacen realmente poder disfrutarla, poder tenerla como lo que es, el gran libro de Dios. Entonces, lo primero que vimos fue esto en cuanto a la Biblia. El siguiente punto que estuvimos viendo fue atesorar la palabra de Dios. Porque tener un buen libro, pero que no sirva para nada, no tiene sentido. Entonces, el texto que tuvimos ahí en esa clase fue: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y cuando habla del tiempo está cerca, podemos entenderlo como que está cerca el fin del mundo, sí, pero también puede estar cerca el fin de nuestra vida. No somos eternos y nuestra vida no es muy larga. Entonces, guardar lo que dice la palabra de Dios nos garantiza nuestra vida a futuro. Y en esta clase las preguntas fueron: ¿cómo enseñamos, cómo estudiamos la Biblia? ¿Cómo escudriñamos la palabra de Dios? ¿Y cómo hacemos para guardarla en nuestro corazón? ¿Podemos vencer al pecado por medio de ella? ¿De qué manera aplicamos lo que la Biblia dice en nuestro andar diario? Todas estas son preguntas que son importantes para nosotros. Y lo primero que teníamos que ver acá es que la Biblia nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. Cuando nosotros metemos en nuestra vida Biblia, podemos empezar a pensar como Dios piensa
y cuando pensamos como Dios piensa, porque conocemos su pensamiento, podemos empezar a controlar nuestros propios pensamientos. Entonces, el leer la Biblia es útil para controlar nuestros pensamientos. También el leer la Biblia vimos de que es útil para vencer el pecado. Cuando hay pecado en mi vida, y pecado vamos a aclarar, después lo veremos un poquito mejor también, pero pecado es todo aquello que ofende a Dios. ¿Y cómo sé lo que ofende a Dios? Lo dice la Biblia. Entonces, cuando yo sé que algo ofende, es como cuando tengo un amigo y sé que algo le ofende, no lo hago, pero lo hago por amor a mi amigo, no lo hago porque tengo miedo de mi amigo. Entonces, ahí hay que entender, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando nosotros conocemos la Biblia, podemos vencer el pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Atesorando la Biblia en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos eso también? ¿Cómo hacemos para guardar lo que dice la Biblia? ¿Cómo hacemos para adquirir ese conocimiento? Primero escuchando. La mejor forma de adquirir algo es escuchándolo. ¿Cómo lo escuchamos? A través de predicaciones, a través de estudios bíblicos, a través de estas clases. Segundo, a través de la lectura. Cuando leemos la Biblia, vamos guardando en nuestro corazón lo que ella dice. Tercero, a través del estudio, por supuesto, como estamos haciendo ahora, estamos estudiando, eso profundiza la Biblia en nosotros. Cuarto, memorizándola. Por eso cada una de las clases tiene un texto para memorizar. Y quinto, meditando. El meditar en la Biblia nos lleva a entenderla, a encontrarle cosas nuevas por nuestros propios medios. No hace falta que alguien más nos esté diciendo, pero hagan la prueba y quédense pensando en un texto durante un tiempo. Y esto les va a dar una característica después. Porque cuando ustedes conozcan la voluntad de Dios, no les va a resultar difícil practicar la palabra de Dios. Y cuando practicas la palabra de Dios, haces la voluntad, andas en sus caminos. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios hace cuando ponemos en acción y atesoramos la palabra de Dios en nuestra vida, que es lo de este segundo capítulo. El tercer capítulo hablamos acerca de la fe. Y dice, donde todo comienza, la fe. El texto que utilizamos para este capítulo es, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso está en Marcos 11, 23 y 24. Y aquí las cuestiones que íbamos a ver en esta lección acerca de la fe es hablar acerca de qué es la fe, primero dijimos. Y dijimos que la fe, según la Biblia, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Entonces, la fe es creer en algo que realmente no podemos ver. Pero si no podemos ver, tiene que haber algo por lo cual podamos creer. Y ahí es donde nosotros entendemos y vamos al siguiente punto, es de cómo obtenemos esta fe. ¿Qué hacemos para obtener esta fe? Dijimos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando vos escuchás en tu vida la palabra de Dios, se empieza a crecer tu fe. Entonces, cuando vos empezás a practicar la palabra de Dios, empieza a crecer tu fe. Entonces, eso lo que nos va a dar es otro punto más, que es el hecho de poder caminar por fe. Cuando caminamos en lo que Dios nos dice, empiezan a suceder cosas que Dios dice. Pero primero tenemos que nosotros poner la fe en obras para que suceda lo que nosotros queremos que suceda o que Dios dijo que va a suceder. Hay muchas cosas que apagan nuestra fe. Por ejemplo, la incredulidad. La incredulidad nos lleva... y la incredulidad se produce por dos motivos. Por ignorancia o por desobediencia. Cuando uno es ignorante y no cree. Cuando uno es desobediente, y estamos hablando de desobediente a la palabra de Dios, ahí es donde también entra incredulidad en nuestra vida.
El otro punto que apaga nuestra fe son los sentidos. Nosotros somos, hay una cuestión sensual en nuestra vida, fuera de lo que la palabra esa a lo mejor les dice. Nosotros nos movemos por los sentidos, nos movemos por lo que vemos, nos movemos por lo que sentimos. Y a veces los sentidos con Dios hay que dejarlos un poco de costado, porque la fe significa no voy a ver, no voy a hacer solamente por lo que vea, voy a hacer por lo que Dios me dice que es, y cuando yo creo, ahí es donde se producen las cosas que nos llevan a otro nivel nuestra fe. Por supuesto que también todo tipo de duda, todo tipo de temor actúan en contra de nuestra fe. Pero hay una forma de poner en práctica la fe. Y esto es, si nosotros leemos la Biblia, dijimos antes de que había que atesorar la Biblia, hay veces donde la fe es simplemente poner la palabra de Dios en práctica, repitiéndola, pero haciéndola propia. Hay un salmo que a mí me enseñaron cuando era muy chico, que es el Salmo 4.8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y yo lo decía cuando era chico como una oración para antes de ir a dormirme. Y lo decía, era mi oración. Estamos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Entonces, puedo usar la Biblia para decir oraciones, puedo usar la Biblia para hacer declaraciones que lleven mi fe a otro nivel. Y eso no es que es un mantra mágico, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Así que eso es poner nuestra fe en acción. Y cuando ponemos nuestra fe en acción, no hay nada imposible. Fíjense el texto que leímos al principio, ¿no? Es decir, no sé por qué nosotros quisiéramos que se pase una montaña de un lugar de a otro, pero no sé, ese texto no está refiriendo puntualmente a pasar una montaña de lugar, está refiriéndose a que a veces tenemos situaciones que son como una montaña y Dios nos dice que nosotros, si se lo pedimos, podemos obtener la respuesta a esos problemas. La lección 4 nos llevó al tema de que existe un solo Dios. El texto que utilizamos aquí es el de Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y las preguntas que teníamos aquí es: ¿cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué significa unicidad de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y tenemos que aquí entender qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Y por qué es importante este tema? Porque mucha gente cree que conoce a Dios o cree que sabe de Dios, pero realmente no conoce ni quién es Dios, ni si todos los dioses son lo mismo, si es lo mismo creer en una cosa o en otra. Y veamos entonces qué es lo que dice Dios de sí mismo. Hablamos, cuando vimos esta clase, acerca de algunos argumentos que utilizamos para demostrar que Dios existe. El primero era el argumento cosmológico, que decía que todo tiene una causa justificada, que todo existe por algo. Después está el argumento teológico del diseño, que revela, que dice que el universo existe porque hubo una inteligencia, un orden que necesitaba existir y que hay alguien que lo mantiene. Después el argumento axiológico o ley de la moral, que habla acerca de que la persona siempre tiene ese sentido de lo que está bien y de lo que está mal y de dónde viene. Y después está el argumento histórico, por último el cuarto, que habla de que todos los pueblos de la tierra tienen esa percepción de que existe algo divino. Pero lo importante, más allá de eso, es que si creemos en la Biblia, tenemos que decir, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Entonces, lo que tenemos que entender es que la Biblia no dice que hay muchos dioses, ni muchos caminos a Dios, ni que hay distintas formas de que Dios puede existir, porque este es el pensamiento que hoy por hoy está en el mundo, ¿no? Te dicen, no importa lo que creas mientras creas. No, no es así, porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay solamente un Dios, y es el Dios que creó el universo, es el Dios del Génesis, el que creó ahí en Génesis 1.1, cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra.
¿no? Entonces entendemos de que Dios es uno y la Biblia dice de que Dios es uno solo, de que Él no comparte con ningún otro su gloria. Entonces, y unidad o unicidad se refiere a que no hay otro Dios que el único Dios verdadero. Hay algunas religiones y hasta mismos cristianos que piensan que Dios en realidad no es uno solo, sino que son dos o son tres, pero Dios es uno solo. Y eso es lo que la Biblia dice desde que empieza hasta que termina. Habla siempre acerca de que Dios es único y no comparte con nadie. Entonces, esto puede llevarnos a veces a pensar y decir, bueno, ¿cómo hace Dios? Bueno, es Dios. Y les recomiendo, bueno, que relean en todo caso este capítulo, porque es bastante más teológico que lo que les estoy diciendo. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice de que Dios es uno. Ahora vamos a ver cómo es Dios. ¿Cuál es su naturaleza? En primer punto, Dios es espíritu, es decir, Dios no tiene ni carne ni huesos, ¿no? Eso es el primer punto. Jesús afirma esto, ¿no? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y lo que tenemos que tener claro acá es acerca de que Él no puede ser comparado con nada que sea conocido al ser espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene forma de compararse. El segundo, Dios es omnipotente. ¿Qué significa omni? Omni significa todo. Potente, todo lo puede. Entonces, y Él de hecho se presentó así. Cuando Él se presenta ahí en Génesis 11, habla diciendo, yo soy el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Job 42:2 dice, conozco que todo lo puedes. Así que Dios es omnipotente, todo lo puede. El otro atributo de Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados, llena todo. Nadie se puede esconder de Dios, no hay un lugar donde esconderse de Dios. El otro punto es que es omnisciente. La omnisciencia significa todo lo sé. Todo no es solamente que todo lo puede, que está en todos lados, sino que todo lo sabe. Y además de todo esto, es santo. Dios es santo, Dios es absolutamente santo. Fíjense, estos son atributos de Dios. Lo que Dios ha hecho también a lo largo de la historia es manifestarse de distintas maneras. Esto lo llamamos teofanías. Y Dios ha tenido que a lo largo de la historia, ha tenido que manifestarse muchas veces para mostrarse a las personas. La última que encontramos es en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Dice 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces tenemos que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de muchas maneras, pero sobre todo, y en las tres formas principales, es que se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de los creyentes. ¿Qué es lo que tenemos ahora? El Espíritu Santo es la manifestación de Dios que está en este momento dirigiendo la iglesia, dirigiendo nuestras vidas. Así que entendamos de que Dios es uno solo. Ahora vamos a ver los nombres de Dios, porque Dios, como entre otras cosas, no se dejó llamar siempre por un único nombre. ¿Y eso es por qué? Porque un único nombre termina limitando a Dios, termina poniéndolo o encasillando a Dios. Y Dios, lo primero que hizo cuando se reveló, era Dios, no había otro nombre. Pero en el momento donde uno de sus siervos, Moisés, le pregunta, bueno, ¿y quién le digo que me mandó? Y Dios le dijo, te mandó yo, el que soy, yo soy. Y eso en
en el hebreo es lo que luego conocemos como Yahvé, o como decimos ahora en el castellano, Jehová. Pero más allá de eso, y cómo se llegó a ese nombre, entendamos de que Dios ha tenido muchos nombres. Ha sido Elohim, ha sido el Ayón, el Shaddai, y todos esos nombres significan atributos de Dios. Y la verdad que esto es algo que también es interesante para nosotros, porque cada uno le ponía el nombre según como lo conocía a Dios. El que lo ponía a Dios como un Dios proveedor, para él era el Señor proveedor. Cuando era una persona que recibía sanidad, es mi sanador. Entonces, el nombre de Dios es importante en cuanto a que representa lo que hace en nosotros y con nosotros. Entonces, como conclusión, podemos sacar de que Dios prometió de que un día sabríamos su nombre, ahí en el libro de Isaías 52:6. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, dice, yo he dado a conocer tu nombre. Eso está en Juan 17:26. Entonces, todos los nombres de Dios nos llevan a conocer el nombre con el cual nos fue revelado a nosotros para la salvación. Y este nombre es Jesucristo. Pero vamos a ver este tema un poquito más adelante. Lo importante de esta clase era entender de que el nombre de Dios y que Dios es uno solo. En la lección 5 estuvimos viendo de dónde venimos. Y ahí el texto que utilizamos como base es esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y las preguntas de esta lección eran: ¿el ser humano fue creado? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Qué condujo al ser humano a su caída? ¿Qué consecuencias ha traído esto? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es que la Biblia que nos enseña de que el ser humano fue creado y fue creado por Dios. Y Él nos hizo. En esto hay personas que creen en otras teorías, en otras cosas, y no sé, pueden pensar de que el hombre vino del mono. Yo una vez hablando con alguien al respecto me dijo sí, porque el ser humano proviene del mono. A mí me salió decirle, bueno, sí, a lo mejor usted viene del mono. Yo no, a mí me hizo Dios. Pero fuera de eso, Dios dice ahí en Génesis 1:26, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y esto no es una imagen física, porque Dios no tiene un cuerpo. Estamos hablando de que Dios nos hizo esa imagen en cuanto al espiritual, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a la forma en que nos expresamos. Y esto nos hace únicos en el reino animal, porque ningún otro ser en el reino animal tiene esa sensación de saber que está existiendo. Hay animalitos muy lindos, muy buenos, pero ninguno de ellos puede reflexionar acerca de su propia existencia. Entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Fuimos criados por Dios y con un propósito. ¿Por qué nos hizo Dios acá? Primero dice la Biblia ahí en Génesis, todo en los primeros capítulos de Génesis nos indica por qué estamos acá. Entonces, primero, Dios nos hizo para manifestar su amor. Por supuesto, Dios quería tenernos. Segundo, Dios nos hizo para que llenemos la tierra. Tener hijos es un mandato de Dios. Y Dios nos puso aquí para manejar y gobernar esta tierra. Por supuesto que luego vino el pecado y este pecado hizo que la gente dejase de cumplir su propósito original y la gente abusó de lo que Dios nos ha dado. El otro punto es que Dios nos hizo libres. Y en este sentido es el hecho de que Dios nos hizo con la capacidad, no como robots, sino con la capacidad de tomar decisiones. Eso llamamos libre albedrío. Y el libre albedrío significa de que cada uno de nosotros puede tomar las decisiones y elegir entre el bien y el mal. Y Dios nos hizo con esa capacidad desde el principio. Y Dios nos está llamando, nos está pidiendo que elijamos el bien.
que no nos metamos en el mal, que elijamos el bien. Dios nos dio esta capacidad. Pero ¿qué pasó? El ser humano en esa posibilidad de elegir se dejó engañar por el diablo. Eso también lo tenemos en el relato del libro de Génesis, con la caída del hombre. Y a través de la caída vino el pecado. ¿Y el pecado qué es? Separación de Dios. Y la separación de Dios que produce dolor. Y el dolor lleva a más pecado, a más dolor y a más separación de Dios. Y ahí es donde Dios establece un juicio para aquel que sigue en ese pecado, porque también nos ha dado la posibilidad de la salvación. Pero eso no es tema de esta lección, porque esto es de dónde venimos, y ahora vamos hacia el otro punto, que es hacia dónde vamos. Y aquí viene la última lección que tuvimos todos. Y esto, ¿hacia dónde vamos? El texto para memorizarse fue: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí las preguntas eran preguntas bastante trascendentales. La primera: ¿existe vida después de la vida? ¿A dónde van los muertos? ¿Existe el cielo y el infierno? ¿Qué son el Hades, el seno de Abraham, el paraíso? Entonces, lo primero es que tenemos que entender qué pasa con nuestra vida después de esta vida. Y la Biblia nos dice claramente de que no toda la vida termina cuando nos morimos. La Biblia nos enseña qué pasa con las personas cuando mueren. Fíjense lo que dice la Biblia ahí en Eclesiastés. Dice: el polvo vuelve a la tierra. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo, cuando nos morimos, va al sepulcro. Después tenemos que el espíritu vuelve a Dios, que Dios es espíritu. Dice también ahí en el versículo 7 del capítulo de Eclesiastés 12, dice: el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Y el alma va a donde le corresponde, porque el alma es nuestra esencia. Y el alma, dice según Juan 5:29, dice: lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. O sea que la Biblia nos dice, y venimos entendiendo de que la Biblia es la palabra de Dios, de que hay una continuidad después de esta vida. Y esta continuidad puede ser para bendición o para maldición. Tenemos que entender de que la Biblia nos dice claramente de que existe el cielo y existe el infierno. Y Dios no preparó el infierno para nosotros, sino que lo preparó para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, todos aquellos que decidan ignorar a Dios están destinados a ese infierno. Eso es básicamente lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender de que son dos cosas muy reales porque la Biblia lo dice. Así que esto fue lo que vimos en estas primeras 6 clases y era lo que yo quería repasar. Con algunos vimos la clase número 7 y 8, pero eso sí lo vamos a volver a ver porque éramos muy pocos y quisiera que no nos perdamos todos los temas importantes. Así que hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Dios los bendiga y en los próximos días, el día martes, estaremos ya pasándoles información en la clase 7 y 8, estaremos pasándole el resumen de la clase 7 y 8 para que ustedes puedan verlo en un video y luego vamos a armar el día miércoles o jueves, creo que más bien el jueves, vamos a armar una sesión donde podamos preguntar, donde podamos intercambiar todos nosotros nuestras ideas al respecto. Así que hermanos, Dios los bendiga mucho. Vamos a estar igual comunicándonos por el WhatsApp. Ustedes cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, nos las hacen saber. Dios los bendiga mucho.